A continuar con el programa, vamos con unos minutos de demora, como les decía, pero es que han estado bastante interesantes todas. Incluso yo me he tenido que retirar a hacer algunas cosas y no me quito el audífono porque sigo escuchando y de pronto se me olvida que donde estamos transmitiendo, pues tiene un alcance que no es como si trajera el teléfono móvil y se corta lo que están diciendo y me tengo que regresar. El siguiente conferencista es de Ecuador. Él es Francesco Aycar. Un segundito. Justo, justo lo que les estaba comentando. Una disculpa. Listo, ahí me escucho. Él es Francesco Aycar, es de Ecuador y es licenciado en informática, diplomado en gerencia estratégica de marketing, gerencia política, gobierno local y gestión de crisis y comunicación política, además de tener una especialidad en la dirección de campañas electorales, entre otras. Está especializado en auditoría de gestión de calidad y cuenta con una maestría en administración y políticas públicas. Ha sido coordinador de proyectos, asesor y, por supuesto, consultor político. ¿Qué tal, estimado Francesco? ¿Cómo estás? Muy buenas noches en Ecuador. Buenas noches, José Luis. No sé si se escucha bien. Te escuchamos bien. Listo, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para hacer pues unas breves palabras sobre algo en lo cual pues me he manejado durante casi 3 décadas, que es la Perdón que te investigación numérica. interrumpa, Sí. Francesco. No dije el título, es Big Data, investigar para tomar las mejores decisiones y ganar. Perdón, No pero de hay verdad ningún problema. que la ocasión pasada que estuviste por acá, también me quedé así sorprendido. Voy haciendo anotaciones y recuerdo que aquello también fue fenomenal y esperemos que esto también sea así. Te dejo, te coloco ya la presentación y este es tu Listo. espacio. Bienvenido. Gracias, José Luis, y bienvenidos a todos. Eh, ¿Tú me dices para comenzar? Ya estamos listos. Ok. Bueno, ¿qué es la Big Data o qué nosotros podemos sacar con la Big Data? Definitivamente, pues, como se dice antiguamente o se dice desde ya mucho tiempo, la información es poder. Y definitivamente la información es poder siempre que sea bien utilizada. Eh, Me gusta poner como ejemplo, por ejemplo, cuando yo inicié hace muchos años el tema de la informática, el tema del Internet, que en nuestro país se comenzó a masificar por el año 94, 95 quizás, en el cual pues la información o cómo nos llegaba la información era de una manera totalmente complicada. Yo me gradué de colegio en el año 90. En ese tiempo, pues todavía ni idea de lo que era el Internet y las computadoras, más allá de utilizar pues una hoja de cálculo y un procesador de palabras, no llegábamos a más de eso. Pero ya pues a partir del siguiente lustro, 94-95, empezó a llegar la información. Empezó a sonar en nuestro país lo que es el Internet y comenzamos poco a poco, a lo que nos gusta, pues algo de la investigación, a comenzar a investigar. Yo recuerdo en ese tiempo que yo podía estar frisando los 20, 22 años, quizás un poquito más, 23, yo actualmente tengo 50 años, que el primer archivo que yo me bajé fue un archivo que pesaba, no llegaba a pesar medio mega. Y me demoré en bajarlo aproximadamente 45 minutos. Medio mega, 45 minutos. Actualmente las redes normales de casa que manejamos aquí en el país, y presumo que en la mayoría de Sudamérica, pues no te dejan de dar de 5 a 10 megas por segundo. Es decir, pues la capacidad de descarga de los tradicionales modem. Yo recuerdo que creo que el primer modem mío que yo tuve era de 9600 bps
independiente de cuando prendía pues el módem, la casa se quedaba sin teléfono y tenías que pagar por el tiempo de uso tanto de internet, que en ese tiempo costaba $6 la hora, y por el tiempo de uso de teléfono. Estamos hablando que a mí bajar ese archivo de 45 minutos me costó $4.50, un solo archivo de menos de medio mega. Actualmente, pues en nuestra casa tenemos un plan de internet en el cual yo creo que pago 20 o $25 por tener internet libre los 30 días del mes a cualquier hora. Entonces, ese tipo de investigación se fue manejando, ese tipo de información a la cual yo puedo llegar es bastante importante. Obviamente, pues debo manejarla de una manera adecuada. Siguiendo con eso, vamos a los conceptos básicos. ¿Qué es el Big Data o qué es la Big Data? Es un término que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos. Para tratarlos adecuadamente, los datos son de reproducción simbólica de un atributo o variables cuantitativa y cualitativa, pues y ahí puedo brincar un momento a la brillante exposición de Javier que me precedió, en la cual pues nos dio muchas pautas. Yo también soy una persona que me gusta mucho investigar, aunque yo me voy un poquito más a la parte cuantitativa. No quiere decir de que no creo en la cualitativa, definitivamente sí, pero nuestra empresa más se orienta a la parte cuantitativa porque es la que se puede pues tabular, es la que se puede manejar estadísticamente. En cambio, pues la cualitativa, que es muy importante, a veces se la maneja con ciertos sesgos de la persona que hace la investigación. No quiero decir pues que la una es mejor que la otra, yo creo que se complementan y son necesarias las dos tipos de informaciones, pero en el caso de Normal Pulse nos manejamos más en lo que es la investigación cualitativa. También pues de lo que hablaba Javier, yo no sé si para él será preocupación, aunque él es generación X por la edad que él nos dijo, 49. Yo tengo pues un poquito más de edad, un año más, tengo 50. Pero en el caso de Ecuador, la generación o el rango etario entre 16 y 35 años, que corresponde a los millennials y centennials, como él dice, como indicaba Javier, quizás no pues en los años específicamente, pero en nuestro país de 16 a 35 años ya corresponden al 51% del padrón electoral. ¿Qué es decir, señores? Que si nos gusta hacer política, y creo que los que estamos aquí, a todos nos gusta hacer política, pues debemos orientar nuestras campañas a esos nichos. No nos podemos quedar anquilosados en el tiempo, no podemos pensar que somos los conocedores de la única verdad, porque la única verdad no existe. Pero también debemos ir moviéndonos con la marea como convienen a los grupos o este tipo de grupos que actualmente, insisto, ya corresponden en nuestro país y aparentemente, pues, de lo que escucho de Javier, es a nivel también, pues, de la mayoría de América, que ya estos grupos etarios corresponden a más de la mitad de los votantes. A mí sí me preocupa porque yo soy de la política tradicional. No quiere decir de que yo como asesor pues le voy a decir al candidato con el que esté trabajando, pues haz la política como a mí me gusta, porque definitivamente pues eso de ahí no le va a llevar a más de cierto tipo de votación y tú en una campaña, ¿qué es lo que quieres? Ganar. Obviamente, pues si tu misión o tu visión es otra, es solamente hacerte conocer, pues puedes utilizar otro tipo de estrategias. Pero si la mayoría de las intenciones es entrar a ganar y a barrer, pues debes tomar mucho en consideración lo que piensa el joven. Eso de ahí, pues definitivamente no podemos dejarlo atrás. En el caso del presidente actual de Ecuador, Guillermo Lasso, que es un típico baby boomer,
que tuvo una primera vuelta en la cual por menos de medio punto le ganó a quien pudo haber sido el segundo y que los llevaban a una segunda vuelta, que fue Yacu Pérez. Estamos hablando de que él tuvo que cambiar su estrategia en un 180 grados. O sea, totalmente cambiada. ¿Por qué? Porque la campaña de primera vuelta, pues, él se orientó a su rango etario, a un rango etario que a mí me agradaba definitivamente. Yo soy de la política tradicional y tengo que decirlo, a mí me gusta la política tradicional, me gusta la política de la caminata, aunque ya pues por mi contextura física no camino como antes y de hecho ya casi no camino nada, pero a mí la política de la caminata, la política del abrazo con el candidato, del saludo, del estrechar la mano, me agrada. Eso le fue bien en primera vuelta, lo que lo permitió pues al señor Lasso llegar a una segunda vuelta casi muy justo con el que quedó en tercer lugar. Pero definitivamente si él hubiera seguido con esa tendencia o si con esa estrategia de campaña en segunda vuelta no hubiera ganado. Él cambió, como les digo, diametralmente. Tuvo políticas muy buenas de inclusión en las redes cuando él era una persona que presumo yo que si prende la computadora es mucho, pero sus asesores le hicieron una muy buena campaña. Hizo, recuerdo, un TikTok en el cual en los 2 días posteriores tuvo más de 1000 vistas. Y de hecho, ese rango etario, 16-35 años, es el que le da la victoria al señor Lasso. O sea, él, aunque es un baby boomer, típico y clásico, con todas las características del baby boomer, pues llegó a ser presidente de la República porque ese grupo lo impactó y le gustó la transición que el señor Lasso hizo en segunda vuelta. De ahí, pues, cómo esté actuando el señor Lasso actualmente, pues no lo sé, no creo que sea prudente hablarlo en estos espacios, en algún momento pudiéramos hacerlo, pero definitivamente el señor Lasso le debe la presidencia a ese grupo etario. Por ejemplo, esta es una foto bastante interesante. Ya allá por los años 1950, ese era un disco duro de 5 megas. No llegaba a 1 giga, un disco duro de 5 megas que costaba alrededor de $40,000 a la época, que obviamente a la actualidad es muchísimo, muchísimo más. En definitiva, señores, como para hacer corto el asunto por el tiempo, actualmente un disco duro o cuánto cuesta el giga, cuánto costaría en el tiempo de la década de los 50-60, $9 millones. $9 millones que a la época, serían $94 millones. ¿Cuánto cuesta para nosotros el giga actualmente? Alrededor de 2, 3 o 4 centavos de dólar. Ese es el incremento y la velocidad con que la información fluye y obviamente que tenemos dónde guardarla. ¿Para qué me sirve tener una Big Data? Análisis predictivos, análisis prescriptivos, análisis diagnósticos, obviamente, y en el caso de la política, que es lo que nos atañe o lo que nos interesa en estos casos, predice el comportamiento electoral porque conoce mejor al electorado. Ya vamos a decir cómo llegamos a que la Big Data me dé esta información. Tampoco es que yo voy a cargar 100,000 páginas de internet y ya porque cargo 100,000 páginas el equipo me va a dar el resultado que en tal dirección necesitan tal cosa. Eso no es así. O sea, tenemos que tener una información organizada y para eso, o como una fuente primaria de información, pues definitivamente creo que lo más prudente es una muy buena encuesta, sea cuantitativa o cualitativa. Insisto, pues en mi caso yo prefiero las cuantitativas que me dan pues una información al centavo clara y directa de qué es lo que se necesita. Pero esa información debes tenerla condensada en algún lado, debes tenerla condensada en algún repositorio al cual pues le llamamos Big Data y con herramientas tan tradicionales como el Excel,
Ahora está muy de moda el Power BI, que es un producto de la Microsoft mismo, muy similar a Excel, pero un poco más avanzado y es gratuito. Podemos llegar a tener un tipo de información muy necesaria para lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ganar una elección. Potencia la comunicación y la interactuación digital porque hay una mejora en la escucha y la participación del ciudadano y por lo tanto se personaliza el mensaje. Volvemos a lo mismo. No es que la Big Data per se te da esa información. Tú debes alimentar tu Big Data con información, ya sea pues de resultados ya obtenidos con fuente primaria. En el caso de nuestro país tenemos el CNE, por ejemplo, que tiene una muy buena información electoral. Tenemos pues el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en el cual pues tú puedes sacar cualquier tipo de información de tipo comercial, de tipo económico que se necesite para ir cruzando variables e ir verificando resultados que le permitan al candidato pues manejarse o perfilarse en los sentidos o en los entornos a donde va a ir a visitar. Ya pues vamos a entrar un poquito más al tema nuestro. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta se denomina una técnica de recogida de datos para la investigación social. La palabra proviene del francés enquête, que significa investigación. ¿Qué es la encuesta, señores? Una investigación. ¿Qué hago yo con esta investigación? O cómo yo le hago analogía a lo que es pues una encuesta. Es una radiografía del cuerpo a este momento. Yo si me voy al médico, pues me hago una radiografía, puedo ver que hay un hueso fisurado, hay una rodilla rota, se me rompió la clavícula, qué sé yo. En ese momento tú tienes esa información. Eso es lo que te da una encuesta a ese momento. Nosotros pues nos convertiremos, los asesores nos convertimos en el doctor. Al analizar una radiografía, pues los consultores haremos es analizar una información. Obviamente, pues si yo veo que en tal sector necesito tal cosa, yo voy a ese sector y ofrezco tal cosa. Si yo ya sé que al sector que voy, en el caso de Guayaquil, pues tenemos 3 distritos, es bastante fácil la división política y yo sé que en el distrito 1 la gente lo que más necesita es un parque. Yo no le voy a ir a ofrecer que le voy a hacer un colegio. Definitivamente el colegio no me le van a decir que no les interesa, pero si yo ya tengo la investigación que ellos necesitan o perciben que su necesidad prioritaria es un parque, señores, tengo una información fidedigna de parte de ellos mismos de qué es lo que se necesita. Y en ese sentido, pues yo puedo hacer bastante. Comienzan a ver el valor de que la información es poder. Obviamente yo puedo tener lo que se denomina actualmente, puedo estar infoxicado. ¿Por qué? Porque yo pongo ciertas palabras en internet, pues señores, y no tengo el tiempo en esta vida y en 10 más para verificar todo lo que encuentro. En nuestro tiempo, pues, si queríamos investigar algo, nos tocaba ir a biblioteca o coger los libros que tenías en la casa y recortarlos para sacar una información. En este momento, pues las tecnologías son tan bondadosas que me permiten encontrar de todo, pero asimismo hay que tener pues algún tipo de reglamentación interna porque no toda la información que existe en Internet es válida. Debemos tener pues ya fuentes confiables, fuentes seguras, insisto. En nuestro caso, en la parte electoral, la autoridad es el CNE, en cuestiones económicas es el INEC, y yo, por ejemplo, no me muevo de esos parámetros cuando necesito algún tipo de información oficial. Pero ahora, pues, como decía también Javier anteriormente, pues, el joven está en todas, quiere estar en todas, quiere ser el primero en saber cualquier tipo de información, pero lamentablemente la información a veces no es contrastada y comienzan los problemas o los errores que pueden suceder al tener una información que no es la válida. Nos vamos a ir, bueno, eso vamos adelantando un poco. Yo creo que
por tiempo, porque creo que me quedan 5 o 10 minutos más, vamos a ir a lo más importante. Igual la información queda grabada o sea, en los Drive, es totalmente pública y cualquier consulta, pues encantado en hacerla, en contestarla. ¿Qué es una encuesta y para qué sirve? Ya habíamos dicho, porque es una encuesta, es una radiografía del momento en el cual hago ciertas consultas. ¿Para qué sirve? Para hacer un diagnóstico de cómo es la situación en ese momento. ¿Yo qué hago con una radiografía? Pues veo si el hueso está roto, está astillado, está fisurado, qué sé yo. Y tomo una decisión. Yo no creo que un doctor, siendo responsable, pues vea que hay una ruptura y no haga absolutamente nada o simplemente te vende la mano. Él ya verá pues que si está roto, necesitarás que te pongan clavos, necesitarás que te operen, necesitarás que te entablillen o que te pongan pues la inmovilización completa, y con eso en las siguientes consultas él verá que debería existir una mejoría. En caso de que no exista una mejoría con lo que él sugirió, pues debemos ir cambiando de sugerencias. En el caso nuestro, los consultores, es exactamente lo mismo. Si yo sé que en cierto sector estoy mal porque me ven que soy un candidato que me gusta el rock, por ejemplo, pues ¿cuál va a ser mi sugerencia cuando vayas a ese sector? No digas que eres fanático del rock, aunque sí lo seas, sino que te gusta la guaracha o el San Juanito, que posiblemente sean la música que a ese segmento de gente le gusta. Totalmente igual. Veo en las siguientes mediciones, porque esto de aquí tampoco es de hacérselo una vez y punto. Tú no vas con un brazo roto, te sacas una radiografía, te dice el doctor, sí, está roto, y se acabó. Tiene que haber un seguimiento, igual en lo que es una encuesta. Se tiene que volver a hacer una encuesta y ver si las medidas o las sugerencias que tú diste se las tomaron de una manera adecuada y me dio resultados. Si yo veo en la siguiente encuesta que subí 2, 3, 4, 5 puntos en ese sector, porque aparecí diciendo ya no que me guste el rock, sino otro género musical afín a lo que a la gente le gusta, pues, del sector, a la gente del sector le gusta, pues, estamos manejando una buena estrategia y podemos seguir con ese camino. Pero si sigo viendo que me mantengo sostenido o voy bajando, quiere decir de que no solamente no me quieren o estoy mal porque me gusta el rock, tiene que haber otros complementos u otras variables que debemos investigar, el por cual no estoy tan bien visto. Así de sencillo. Eso es la bondad que te puede dar una muy buena encuesta. Una encuesta debe ser sencilla, no debe ser complicada, no debería tener más allá de 15, 20 preguntas. Y esto es mucho. Obviamente, pues ya la gente se comienza a aburrir por muy interesante que sea la respuesta o las preguntas. Así que hay que ser muy puntuales. De preferencia, preguntas cerradas. No dejar preguntas abiertas o que tengan un tipo de condicionamiento más cualitativo que cuantitativo, porque en el tema de la tabulación se complica mucho. Se complica mucho y a veces los resultados son bastante similares. Obviamente, pues una encuesta cualitativa siempre va a ser mejor porque es más fina, o sea, me da una información más fina que una información cuantitativa, pero a nosotros como emisores de encuestas, la parte de la tabulación se complica muchísimo y a veces también los valores pueden duplicar o triplicarse si es que metemos muchas preguntas abiertas. Prefiramos pues preguntas cerradas. ¿Por quién vas a votar? Ponemos los candidatos. Si los podemos ayudar pues con una ilustración o una foto oficial, perfecto. Pero no pongamos o no le preguntemos al encuestado, pues, ¿por qué votarías por Juanito Pérez? Me puede decir 1000 respuestas.
Y yo esas 1000 respuestas tengo que tabularlas y se complica. Y a la larga no voy a llegar a tener la información que yo deseo. Yo debo tener una hoja de ruta, debo tener, haciendo analogía igual con los doctores, la receta del médico para saber qué hacer para poder ganar. Esa es la función y la misión de las encuestas. Estamos con los... Ok. Muy rápido, ¿qué es lo que debe tener? ¿Qué es lo que debe tener un buen formulario? El formulario, pues, es el documento donde voy a consignar la información para sacar, pues, los datos y con eso ir armando mi Big Data. Debo tener definitivamente un formulario, debo tener, pues, un listado de preguntas. Siempre tomar como atención que las primeras preguntas deben ser las variables en las cuales yo debo o preferiría segmentar la encuesta. Hablemos de preguntas de cabecera, sector, rango etario, nivel educativo, sexo. Por lo general son esas las que más utilizamos, porque es muy importante, por ejemplo, en el sector C, en un rango etario 18-35, mujeres que piensan de mí o si me conocen. Entonces, yo ahí sí voy a tener una radiografía perfecta del área por segmentos, porque puede ser de que me vaya a la zona A, pero me voy a reunir con los abuelitos. Yo ya sé pues, que los abuelitos tienen un rango etario mayor a 70 años, yo ya lo tengo segmentado de esa manera. Entonces, voy a poner, pues, a través de la Big Data, que me diga los abuelitos en este sector qué es lo que esperan de mí. A eso es lo que debo llegar yo con la Big Data. Debo llegar a tener información, sí, pero debo tener información relevante. ¿Para qué? Para ganar. Esfuerzo para responder. Redacción de las preguntas deben ser, señores, y me ha sucedido lamentablemente que a veces la pregunta es confusa y una pregunta confusa te da resultados confusos. ¿Quién cree que va a ganar el día, si es que fueran las elecciones el día domingo, quién cree que ganaría la alcaldía de Salinas? Juan, Pedro, José o María. Así de sencillo. No tengo que poner a filosofar a la persona, ni tampoco yo como encuestador filosofar. Porque mientras más complico la pregunta, más complico a la persona y definitivamente saldrá complicadísima la respuesta. El formato de preguntas debe ser lo más claro posible. Precisión en la información, debo pedir específicamente lo que quiero saber. Por ejemplo, en una última encuesta me preguntaron por qué, o sea, que haga la consulta de por qué no votaría por el rival, dándole una categoría de resultados, o sea, dándole ciertas opciones por qué no votaría por el rival. Ese tipo de cosas se las puede explotar definitivamente y voy a saber una respuesta directa del usuario para saber pues cómo debo manejar mi estrategia de campaña, mi estrategia de discurso y mi estrategia política dentro de ese espacio. Muy importante, señores, la presentación visual a la persona que te vaya a contratar, pues tú tienes que hacerle, yo hago definitivamente 2 informes, el informe ejecutivo, que no puede tener más allá de 3 páginas, y de las cuales pues tú haces infografías con toda la información y tengo todo el desglose de variables que son alrededor entre 120 y 150 páginas. Pero eso tendría que leerlo el estratega de campaña, pero en el caso del candidato, pues tú tienes que darle una información sucinta, sencilla, que me diga cómo voy y qué debo hacer. Eso es lo primordial. Vamos a ver muy rápidamente lo que son las muestras. Que es una muestra, pues definitivamente yo para hacer una muy buena encuesta necesito una muy buena muestra. Yo para hacer una encuesta de 90, la encuesta básica que nosotros llamamos la 95-5, 95 de confiabilidad con más menos 5 de
margen de error, simplemente necesito 384 muestras. En Guayaquil, que tenemos una población de más de 2 millones de votantes, no es que necesito el 10% de los votantes, no es que necesito el 20%, no, señores. O sea, haciendo estadísticamente de una manera correcta, yo para hacer una encuesta 95.5, que es una encuesta básica, que me da buena información, necesito 384 muestras. ¿Cómo debe sacar las muestras? Eso sí es lo complicado. Debo dividir a como me toca. En el caso de Guayaquil, pues nosotros, como les decía, tenemos 3 sectores. En el caso nuestro, ¿cómo sacamos el peso electoral? Según la cantidad de votantes por sector, y ya sabemos más o menos que el distrito 1 es el 35% o el 36%, el distrito 2 es entre 34 y 35% de la votación, y el distrito 3, que es el más pequeño, está entre 29 y 30%. De esa misma manera, según esas mismas proporciones, tú vas sacando la cantidad de muestras que necesitas dentro de tu encuesta. Estamos hablando que son 384 lo multiplicas por 35% y esa es la cantidad de muestras que necesito del distrito 1. 30% en el distrito 3. Multiplicas 384 por el 30% y me dará la cantidad de muestras que necesito en el distrito 3. Con esa población totalmente balanceada me va a dar un muy buen resultado. Esta es la fórmula con la que tú sacas un muestreo. O sea, qué cantidad de muestras necesitas para hacer cierto tipo de encuestas. ¿Se lo puede hacer manualmente? Sí, pero hay productos gratuitos o ya hay programas de software o hay compañías que te dan el servicio de poner la información básica y te dan resultados. Eso de ahí, pues, en Internet encontramos absolutamente todo. Definitivamente a mí sí me tocó en alguna ocasión definir manualmente la cantidad de una muestra, pero pues actualmente con este programita que es libre, es gratuito, tú simplemente pues pones el margen de error que quieres tener, el tamaño de población aproximado, ya a partir de los 600,000 o 500,000 votantes hasta N cantidad de millones, es casi la misma cantidad de números que necesitas de muestras. Subirán pues 1, 2, 3 muestras, no más allá de eso, pero insisto y repito, pues como lo básico, una encuesta 95.5 necesita 384 muestras para que sea perfecta. Vamos a ir concluyendo. Este es un modelo de encuesta o un modelo de formato. Como les decía, pues en la parte superior tenemos la cabecera, tenemos sexo, edad, nivel educativo, etnia. Después lo eliminé porque en realidad pues no me daba información muy relevante, porque más del 90-95% me salía mestizo, así que como que hacer una pregunta más comencé a obviar. Y en las cantidades de edad, por ejemplo, si tomo las medidas o si tomo la información que tenemos a nivel nacional, tanto en sexo como en edad. En sexo ya sabemos que en Ecuador hay 51% femenino y masculino pues tenemos el 49%, por lo cual de 10 encuestas que yo mando a hacer, 5 serán a hombres, 5 serán a mujeres. Y en el caso de los rangos etarios, no recuerdo bien cómo es la distribución, pero de cada 10 encuestas, una será al rango 16-17, si no me equivoco, de 18 a 35 eran 3, de 36 a 53 eran 2, y obviamente pues los otros iban bajando para que me llegue al 10. Ese tipo de fineza que debemos tener en la cantidad de muestras es necesario para que el resultado me salga lo más preciso posible. Y preguntas, señores, lo más claras posibles. ¿Cómo cree que ha sido la gestión de la alcaldesa? Y le das las opciones. Simplemente, pues, me tarjas cuál de las opciones. ¿Cómo fue la gestión de la alcaldesa en el COVID?
Esa fue una de las preguntas que hacíamos en el año 2021 mientras se hacía una gestión muy dura por el tema del COVID en nuestra ciudad, que llegó a ser pues una de las ciudades con más índices de muertes a nivel mundial, pero bajo políticas que se hizo municipales muy agresivas, pues llegamos a ser un ejemplo de recuperación e incluso pues llegamos a crear protocolos de salud con los cuales muchos países comenzaron a enfrentar lo que se nos vino a nosotros entre los primeros agraviados por el COVID, por ser un puerto importante del país. ¿A qué debemos llegar, señores? Y con esto concluyo y me disculpo por los 5 minutos más que me cogí. A esto. Los informes ejecutivos no deben llegar más allá de 2 o 3 páginas y por lo general, pues, de una manera infográfica, de la manera más clara y sencilla posible. Eso como lo genero con Big Data y obviamente con sistemas que puedes conseguirlos en internet de manera gratuita, haciendo cierto tipo pues, de condicionamientos para buscar el resultado que se quiere buscar, pero definitivamente tomando ciertas pautas, una buena encuesta puede ser pues quien marque el camino a una victoria o una derrota en el tema político o de votación en lo que estamos viendo. Eso es todo, José Luis, muchas gracias. Totalmente abierto pues, para cualquier tipo de consulta y la información también queda a disposición de las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias, estimado Francesco. Es un gusto, como siempre, escucharte y sobre todo tener esta visión en el tema de encuestas, porque si bien en algunas ocasiones tenemos una idea, no sabemos todo lo que conlleva detrás y sobre todo aplicadas a la actualidad. Eso es lo que creo que marca la diferencia bastante, ¿no? Así es, definitivamente yo me mantengo y no es porque esa es mi profesión en este momento y yo de eso pues obviamente tengo una empresa y me ha ido bastante bien en los últimos años, pero yo con el tiempo he llegado a considerar que la información que podemos sacar de una buena encuesta es el camino que te marca al éxito o a la derrota, así de sencillo, así de sencillo. Totalmente. Y yo siempre lo pongo como ejemplo, pues si tú te vas al médico y tienes el brazo roto, señor, tienes que curarte tu brazo roto. Si tú tienes una encuesta y te dice, estás mal aquí, tienes que cambiarlo, porque el tiempo no lo va a cambiar. En el caso del brazo roto, me comenzará a dañar otras cosas y tengo la opción de perder el brazo si es que no me curo. Y en el caso de una encuesta, pues no es porque soy bonito, voy a cambiar la percepción de la gente y estoy predestinado a fallar o a perder esa elección. Así es, Francesco. Y bueno, al igual que en todas las ponencias, quiero aprovechar. Ahí listo. Dije, ya me moví, ya no sé ni dónde está. Quiero aprovechar para entregarte este reconocimiento Muchas gracias. ay, que tenemos llegar en unos minutos más. Eh, la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, Crubas y Hagamos Comunicación, otorgan el presente reconocimiento al maestro Francesco Aycat, tras haber participado en calidad de conferencista en la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por la consultora Crubas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación del 29 de agosto al 2 de septiembre. Se extiende el presente en la Ciudad de México el 30 de agosto del 2022, lo firma tu servidor, y va con el respaldo, pues bueno, de varias organizaciones, entre ellas Jaramillo Luján, una firma que sin duda conocemos ambos y varios de aquí y sabemos de Grandes su amigos trayectoria. y partner en Colombia de esta firma que es Normal Pulse, una consultora ecuatoriana. Así es, pues Francisco, muchísimas gracias. Te envío un fuerte abrazo de verdad y encantado de que nos hayas acompañado en esta segunda jornada de la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Encantado, José Luis, gracias por tu invitación, pues y en cualquier otro evento que tú necesites podemos estar coordinando porque considero también pues que el conocimiento se debe seguir impartiendo.
Totalmente. Por ahí, y aprovecho para invitar a los consultores, invitarte, se están planeando algunas masterclass durante este mes. Creo que a Mayrani todavía se podrá en contacto, o si no, será que Nayeli, cualquier... no, bueno, es que tengo que confesar que son sus últimos días de algunos de ellos y ya no sé qué vamos a hacer. Cuenten Pero conmigo en lo que se necesite, José Luis, ahí siempre. nos coordinamos y ya con todo Encantado. gusto invitamos a la población a que se sume a estas masterclass. Muchísimas gracias, Francesco. Gracias Hasta a la ti, José próxima. Luis, y muy buenas noches a los que nos Buenas estuvieron noches. escuchando.